Milei me está proponiendo la antítesis de lo que vos has votado siempre, y se dio un fenómeno curioso. Los chicos llevaron a los padres a convencer a Milei. Los hijos de los peronistas convencieron al papá peronista de votar a Milei. Y ese fenómeno lo conocemos ahora, porque en ese momento no estaba claro, ni siquiera los grandes politólogos tenían a Milei, digamos, desarmado, estudiado, lo veían como un fenómeno que era un signo de pregunta. Ese signo de pregunta explotó el día de las PASO y todavía, te diría, no lo entienden. Todavía no lo entienden. El grueso del periodismo histórico tradicional no lo entiende. Por eso, y no entienden lo que está pasando, por eso no se bancan que la gente hoy, desde un celular, ataque a un periodista, lo retruque y lo ponga en evidencia y lo ridiculice. Creen que es un ejército miliciano de trolls pagos, algo absurdo, y lo que hay es un cambio de época tal dentro del cual se ha perdido el monopolio de la información y la hegemonía comunicacional. Entonces Milei vino con un cambio de época discursivo, gestual, estético, que a su vez vino acompañado de un cambio tecnológico. Y lo prometido, nos acompaña Nicolás Márquez, abogado, escritor, conferencista internacional y autor de 17 libros. Es coautor con Marcelo Duclos del libro Milei, la revolución que no vieron venir. ¿Nos escuchás ahí, Nicolás? A ver. Perfecto, ¿ustedes me escuchan bien? Perfecto, Nicolás. Bueno, bienvenido. Muchísimas gracias por estar en el programa. No, gracias a ustedes por el espacio y por permitirme mostrar un poco lo que acabamos de lanzar y, bueno, llegar a la audiencia de ustedes. Gracias de todo corazón. No, por favor, realmente un honor para nosotros. Nicolás, Milei, la revolución que no vieron venir. ¿Vos cuándo escribís este libro? Bueno, este libro lo escribimos este año, es decir, increíblemente durante todo el verano con Marcelo nos repartimos las tareas, tanto él como yo lo conocemos al presidente Milei desde hace 10 años, incluso desde antes de que él fuese alguien conocido o notorio, o sea, mucho antes de la carrera política, pero mucho antes de su notoriedad pública. Sí. De manera que ahí nos costó poco trabajo quizás armar el libro por la cantidad de conocimiento previo que teníamos. El libro está dividido en dos partes. Yo me ocupo de la biografía del presidente y Marcelo en la segunda parte se ocupa de la ideología del presidente. Para tal fin nos nutrimos de un montón de documentos y en el caso que me compete a mí, yo estuve en la Quinta de Olivos y Javier Milei me concedió, ya era presidente, en el mes de febrero, una entrevista muy intensa, muy personal de 2 horas, en donde pude escarbar en un montón de aspectos que tienen que ver, a mi juicio, con la construcción de Milei, que es un personaje tan disruptivo en lo discursivo, en lo gestual, en lo estético, en los gustos que se da, cantar en público. Es un presidente totalmente fuera de protocolo y de manual. Un manual de politología, en un manual de politología no hay un arquetipo como Milei. Milei rompió todo. Entonces, desde ese punto de vista, me parecía que ameritaba que se haga un trabajo sobre su persona, más allá de su gobierno que recién empieza. De hecho, empezamos a escribir el libro cuando tenía semanas su gobierno. Entonces, de todas maneras, compártase o no su idea, nosotros somos abiertamente favorables de su persona y de su gestión, pero independientemente de eso, Milei requiere de un trabajo así, que además no se dio solamente en Argentina, es un libro que ya ha sido traducido a varios idiomas, ahora sale al inglés. Voy a hacerte una pregunta personal, ¿puedo? Por supuesto, claro. Que quizás también, bueno, Marcelo no está, pero quizás los incluya a los dos. ¿Ustedes lo vieron venir?
Porque hablabas de que conocías a Javier antes de todo esto, incluso de que él comenzara, digamos, con su proyecto político, ¿no? Yo también lo conozco a Sí, Javier desde antes del proyecto sí, político. sí. Y la pregunta, por eso te digo, es personal. ¿Ustedes lo vieron venir? Yo te diría que Marcelo era más optimista que yo. Yo apostaba, porque además no había una encuesta que lo diera ganador, no tenía medios, no tenía fiscales, no tenía concejales, no tenía un Congreso de la Nación con un bloque razonable, no tenía gobernadores, no tenía un intendente. Y en Argentina el aparato es tremendamente determinante, está probado, por lo menos así lo indica la historia. Y que él, con su hermana, sus amigos, el furor que causó en las redes en la juventud y sin plata y solamente basándose en su prédica y en su notoriedad, sin invertir un solo centavo en Internet, que hoy es fundamental, determinante Internet, me parecía como que era muy propio de una película norteamericana pensar que él pudiese ganar a los aparatos tradicionales con algo tan precario. Marcelo era bastante más optimista que yo porque olfateaba, había algo en la atmósfera. Yo Sí. también sentía que había algo en la atmósfera que marcaba una suerte de cambio de época, Mm. pero sinceramente el día que él gana y que da el gran cimbronazo que fueron las PASO, ahí para mí fue el gran impacto que creo que padecimos, no, que participamos todos de ese impacto Sí. tremendo, ese terremoto político. Pero te digo más, en el libro yo le pregunto a Javier si el día anterior a las PASO él creía que ganaba. Y él mismo no la vio venir. Porque él me Claro. dice, nosotros, lo está en el libro, si sacábamos el 22% de los votos, para nosotros ya era glorioso. O sea que yo te diría que me contentaba con una buena elección que sí esperaba, como para que sea una fuerza que en un futuro tuviese la posibilidad de llegar. No me imaginé un fenómeno tan rápido, tan vertiginoso. Nicolás, ¿qué pasó? ¿Se alinearon los planetas? ¿Right time, right place? ¿Qué sucedió? Mira, yo creo que pasaron varias cosas. Primero, la pirámide electoral, digamos, tiene en el vértice a las clases, a los sectores etarios más grandes en edad. Los medios están en un lugar de la pirámide y la enorme multitud en el vértice. Y digo enorme multitud porque el kirchnerismo se encargó de bajar la edad para que se pueda votar a partir de los 16, suponiendo que el joven, por su rebeldía, iba a votar a los sectores de izquierda. La realidad es que Milei, por las características de su personalidad rock and rolleras, deportivas, es muy próximo, por su léxico, desacartonado, perdóname por la expresión, No, puteador, claro. se acercaba mucho más a la juventud. A la vez, había un factor que es el factor tecnológico. Un chico de 16, 17, 18 años, hoy en su teléfono, ve cómo son las ciudades, cómo son los autos, cómo se puede mejorar y prosperar, y ve que el bisabuelo, el abuelo, el padre, todos se pasaron la vida rezándole al cuadrito que tienen en su casa de Perón y Evita. Pero el bisabuelo, el abuelo, el padre y él defecaban en un balde, no tenían agua corriente, dependían de la bolsa de comida que les daba el puntero peronista del conurbano. Entonces los chicos se dieron cuenta de que existe otra posibilidad, de que si uno se esfuerza estudiando o trabajando o emprendiendo, uno puede acceder y mejorar su calidad de vida. Y los chicos, y Milei les ofrecía eso, y eso acompañado de una tecnología que les permitía constatar lo que Milei les ofrecía, empezaron a decirle, mira, papá, yo te respeto todo tu peronismo, el del abuelo, el bisabuelo, pero yo no quiero vivir los 60 años, 70 años que tengo por delante defecando en un balde. Yo quiero otro proyecto para mí. Mi ley me está proponiendo la antítesis de lo que vos has votado siempre y se dio un fenómeno curioso. Los chicos llevaron a los padres a convencer a Milei. Los hijos de los peronistas convencieron al papá peronista de votar a Milei. Y ese fenómeno lo conocemos ahora.
porque en ese momento no estaba claro, ni siquiera los grandes politólogos tenían a Milei, digamos, desarmado, estudiado, lo veían como un fenómeno que era un signo de pregunta. Ese signo de pregunta explotó el día de las PASO y todavía, te diría, no lo entienden. Todavía no lo entienden. El grueso del periodismo histórico tradicional no lo entiende. Por eso, y no entienden lo que está pasando, por eso no se bancan que la gente hoy desde un celular ataque a un periodista, lo retruque y lo ponga en evidencia y lo ridiculice. Creen que es un ejército miliciano de trolls pagos, algo absurdo, y lo que hay es un cambio de época tal dentro del cual se ha perdido el monopolio de la información y la hegemonía comunicacional. Entonces Milei vino con un cambio de época discursivo, gestual, estético, que a su vez vino acompañado de un cambio tecnológico. Porque hay una diferencia entre yo, que tengo 49 años, que tengo que aprender a manejar estas cosas, o un chico de 20 que nació con un celular. Claro. Entonces, el celular es parte de su parte de él, de su claro. cuerpo, Sí, es una sí, extensión de su cuerpo. Sí, sí, totalmente. Yo te escuchaba y pensaba, ¿no? Esto tiene que ver con una situación de crisis de representatividad de la clase política respecto de los votantes. Mirá, esto tiene que ver con un deterioro económico, institucional, cultural, moral, progresivo, y tiene que ver también con que en la medida en que el ciudadano se empobrece, no sabe si va a comer, no sabe de qué va a vivir, se levanta con una incertidumbre total. Cuando vos no tenés herramientas, no tenés trabajo, estás fuera del mercado y estás en lucha por la supervivencia, lo que más agudiza al individuo es la intuición, el aspecto emocional por encima del aspecto racional. Y el aspecto emocional, ¿qué le dice? Y escuchaba a Massa, en su momento a Bullrich, a Miriam Bregman, a Larreta, a todos los candidatos del sistema, y más o menos hablaban todos iguales. Más o menos estaban todos coachados por los mismos focus group. Le decían, mirá la cámara así, tenés que decir esto es lo que te conviene, esto es lo que dice la encuesta, articular el discurso de tal manera, sonreír desde este perfil. Toda una actuación. Y Milei lo que dice, cómo lo dice y su actitud corporal es absolutamente coincidente porque él es absolutamente sincero. Después vos podés coincidir o no, pero ¿qué es lo que pensaba el hombre de a pie, sobre todo los sectores pobres? Porque esto es un fenómeno revolucionario. Sectores pobres o poco instruidos votando una propuesta liberal, históricamente perteneciente a sectores exclusivos y minoritarios. ¿Qué decían? ¿Qué pensaban? Este tipo me está diciendo la verdad. Encima sortea el sueldo, o sea, no viene la política a robar. Fue creíble. Después, si era convincente desde el punto de vista de sus ideas, había quienes creían que sí, quienes lo entendían, quienes no, porque él es un economista que habla con cierta complejidad técnica muchas veces, pero lo que fue es auténtico. Y esa autenticidad fue el elemento diferenciador del resto de los políticos profesionales que se ajustaban a un manual que le bajaban sus asesores pagos. Y el hombre de a pie eso lo vio y lo viene viendo y se viene hartando. Y entonces Milei fue el catalizador de una esperanza y también de la bronca. Nicolás, recién hablábamos de la importancia de la economía, del factor económico en la decisión. ¿Qué rol juegan los ideales en la sociedad actual? ¿Y cuáles serían los ideales, en este caso, que transmitió el presidente en su momento? Mira, yo creo que hay un libro de Kaplan que se llama el mito del voto racional. Obviamente que muchas veces, sobre todo a medida que uno está más instruido, vota con la razón, con la propuesta que te está ofreciendo el candidato. Pero esto no se da siempre así y gran cantidad de gente vota irracionalmente. Vota por la mística, vota por lo que te transmite la persona, vota por las banderas, por marchas, por toda una atmósfera que se va dando. Esa atmósfera se terminó en el radicalismo, nunca existió en el macrismo, que simplemente fue un vehículo de votantes
antikirchneristas, pero el macrismo, como me dijo alguna vez un diputado macrista que no puedo nombrar, nadie vota por la bicisenda, nadie muere por el Metrobús, no hay mística en el macrismo. Entonces, y el peronismo había perdido ya mucho de eso a raíz del horroroso gobierno de Alberto Fernández. Entonces ya esa mística, ya la cuestión de Néstor, Cristina y toda esa cuestión de los 70, ya estaba muy trillada, gastada, impregnada de corrupción. El gobierno kirchnerista muy largo, 4 gobiernos kirchneristas casi consecutivos habían demostrado fracasar. Y Milei, si uno ve los actos de Milei, y hay una mística, él tiene una gran mística, la mística que no tuvieron otros partidos de derecha, él sí la supo concebir, una mística además masiva, popular y juvenil, cuando partidos como la UCD, que yo he votado, eran partidos de clases exclusivas, minoritarios y mayormente conformados por gente grande. O sea, en eso creo que reside y se explica un poco el subtítulo del libro, La revolución que no vieron venir. Porque todo esto ya en sí mismo es revolucionario. Pone patas para arriba una tradición electoralista que en Argentina nunca fue así. Hay un antes y un después de esto. Él ya es presidente, es nuestro presidente. Sí. ¿Con qué enemigos? ¿Tiene enemigos en primer lugar? ¿Y cuáles serían si vos ves que hay? Yo te diría que tiene el enemigo, no tiene un solo enemigo. Hay lo que él denomina la casta es el verdadero enemigo. Y bueno, ¿qué es la casta? Exacto, es la gente que... Hay una gran confusión respecto de este término. ¿Qué es la casta? La casta son todos los sectores paraestatales o directamente que funcionan dentro del Estado, que viven del Estado y que tienen negocios con el Estado, que se enriquecen del Estado y que se resisten y que nos llevaron a esta situación y que se resisten al cambio. Desde empresarios prebendarios, desde gobernadores que tienen toda una playa que son verdaderos jeques en sus respectivas provincias, hasta senadores y diputados que no quieren cambios porque tienen los fideicomisos, porque tienen compromisos, desde la mafia sindical, los gerentes de la pobreza, el periodismo que históricamente recibía una pauta que le pagábamos entre todos, los actores que recibían del Inca financiación para hacer sus respectivas películas, cuando un almacenero, un ferretero, una persona que tiene una peluquería no recibe un extra del Estado. ¿Por qué lo tiene que recibir una corporación enferma de importancia que cree que lo que hace merece un subsidio? Bueno, hay un montón de intereses creados que Milei vino a serruchar. Algunas cosas las organizaciones de derechos humanos, que en realidad no defienden derechos humanos, que son corruptos y que son nostálgicos del terrorismo setentista. Bueno, todo este armazón de privilegios son un montón de enemigos juntos. Milei está luchando y lidiando contra un montón de enemigos con 6 senadores y 38 diputados. Y sin embargo, poco a poco va avanzando. Entonces, para mí es heroico lo que está haciendo. Si logra que la gente comprenda esto y que este nivel de adhesión del cual goza todavía, a pesar de la crisis que hemos heredado, logra mantenerse para las elecciones del año que viene, va a arrasar. Si arrasa, va a tener un Congreso muy razonable y eso le va a permitir completar las reformas y eso le va a permitir a la Argentina despegar con mayor rapidez y eso muy probablemente le va a permitir un segundo periodo. Por supuesto que en Argentina vaticinar y hacer futurología es un riesgo muy grave, un riesgo muy grande, quiero decir. Pero yo lo veo así lo visualizo, cómo están encaminado todo esto. Nicolás, ya veo que nos está quedando corto el tiempo. La última pregunta para que después hablemos del evento del sábado. ¿En qué cambió el poder al presidente? Dicen que la gente cambia con el poder y que se la conoce con el poder. ¿Vos creés que el poder lo cambió? ¿O sigue siendo el mismo que conoce? No, ¿sigue siendo el mismo? No, él es el mismo. Es el mismo que se viste distinto, que se peina distinto, que es un provocador, así como era provocador en un programa de televisión, hoy es provocador, pero en Naciones Unidas, o en Davos, o así como tenía
otra indumentaria distinta de la que lo era en un panel. También tiene es un presidente que da un discurso en campera de cuero rock and rollera, es un presidente que tuitea de la misma manera en la cual tuiteaba antes de serlo. Ahora, esto no quiere decir que él no se tome en serio la responsabilidad institucional, en absoluto. Simplemente lo hace con sus formas auténticas y provocativas. Es un presidente distinto, auténticamente distinto. No ha cambiado. Bien. Probablemente sí sienta el peso de que la responsabilidad es distinta de la de otros trabajos. Es un trabajo con una responsabilidad inconmensurable. Claro, sin duda. Pero no en su personalidad ni en sus formas, ni tampoco en sus ideas. Nicolás, nos estamos quedando sin tiempo. Cuando estés acá por Buenos Aires, por la capital, vamos a organizar una entrevista, si Dios quiere. No quiero cerrar el programa sin que nos cuentes qué sucede este sábado, 5 de octubre. Este sábado, nos queda un minuto y medio. Un minuto y medio. A partir de las 10 de la mañana en el Auditorio Belgrano, sábado 5 de octubre, vamos a estar con Agustín Laje, Miklos Lukács, voy a estar yo, Cristian Iturralde, bueno, toda una pléyade, Vicente Mazot, toda una pléyade de intelectuales, divulgadores, difusores de la derecha, de escritores. Vamos a estar celebrando la batalla cultural y vamos a estar dando una serie de conferencias desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde con una entrada hiperpopular de 10.000 pesos. La gente va a poder estar con nosotros, sacarse fotos, interactuar, preguntarnos. Va a ser un evento el sábado 5 de octubre en el Auditorio Belgrano a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde con exponentes de nivel internacional, muchos que llegan del extranjero. Agustín acaba de venir de España, exclusivamente para el evento. Y se va a llamar Viva la Derecha Fest, porque somos todos de derecha, nos asumimos como tales, queremos con orgullo celebrar el estar ganando la batalla cultural, porque no se hubiese podido ganar electoralmente si antes no se hubiese ganado la batalla cultural, no se hubiese logrado persuadir al público. Nicolás, así que están todos invitados. Bien, muy bien, ya cerramos entonces, están todos invitados para esta. ¿Cuál es la dirección? Es el Auditorio Belgrano, Virrey Loreto 2348, muy bien. Claro, muy bien. Pueden sacar la entrada en Ticketek, lo buscan ahí o en el teatro mismo. Muy bien. Que no quedan muchas, así que ojalá que vaya todo el mundo. Claro que sí. Bueno, nuevamente agradecerte, Nicolás, te esperamos en una próxima entrevista, ya coordinaremos para encontrarnos aquí en el estudio de Metro. 1.000.000 de gracias por el espacio, gracias a la producción y a vos. Gracias. Muy bien, nosotros nos despedimos hasta nuestro próximo programa, como siempre, aquí en Metro. Si te gustan mis videos, si te gustan mis libros, si te gustan mis conferencias, yo ahora voy a estar abocado en este canal de YouTube a dar una serie de videos todas las semanas durante todo el tiempo. Ello requiere de tiempo, de preparación, además de todas las actividades intelectuales que uno lleva adelante. Si estás de acuerdo con lo que hago, si te sentís identificado y representado, ten en cuenta que estamos dando una batalla cultural contra toda la progresía, contra la agenda globalista. Y muy desigual, nosotros no disponemos de fondos y ellos disponen de fondos ilimitados. Entonces te invito a que si estás de acuerdo y podés, dame una mano. Tenés Patreon para colaborar con lo que puedas y de esta manera poder facilitar que todo este trabajo y todo este esfuerzo siga siendo posible. ¿Dónde está? ¿Cómo haces para poder colaborar? Bueno, en la descripción del video ahí está el link de Patreon. Con lo que puedas. Todo suma y todo sirve para que este trabajo que vengo realizando dé sus frutos. Un abrazo.